Padre bueno, Padre amado, te presentamos tu palabra en este día. Te presentamos la porción de cielo que tú estás a punto de darnos. Yo te pido que tú pongas en esta atmósfera entendimiento, que tú pongas en esta atmósfera un querer de escuchar tu palabra, de aprender tu palabra y ponerla por obra. Espíritu Santo, muévete con poder, muévete en nuevos niveles, porque aquí está tu pueblo preparado para lo que ha de venir, preparado hacia donde tú nos estás enviando. Anhelamos tu poder, anhelamos tu presencia como nunca antes. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo que alaba a Dios dice, voy a leerlo nuevamente. Dice: y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. ¿Usted sabe que Dios habla? ¿Usted está aquí? Dígale que está a su lado, como la voz del Dios que habla. El tema del día de hoy que quiero enseñarle, que quiero que usted se lleve, y creo que es un momento oportuno para poder romper y para poder entregar el ayuno, es conocer cómo escuchar la voz de Dios. Miren, esto que estamos enseñando o que vamos a enseñarle es una joya. La Biblia habla acerca de perlas, la Biblia habla acerca de joyas, y que hay joyas que hay personas que la reciben y hay otras personas que no la reciben. Y déjeme decirle que a mí me hubiera gustado que en mi tiempo de comienzo me hubieran enseñado acerca de esto, que me hubieran ministrado cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Cómo yo identifico que es Dios verdaderamente hablando a mi oído? Y esto que va a ser impartido va a hacer que usted crezca, que usted se expanda en nuevos niveles. Mire, ¿por qué? Porque cuando usted logra identificar cómo es la voz de Dios, usted va a poder meterle una patada al diablo y decirle: quítate, cochino, porque no eres Dios. Usted está aquí y siéntase privilegiado de venir hoy a la casa de Dios. Miren, créame que yo anhelaría echar el tiempo para atrás para que alguien me hubiera enseñado esto. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Y por qué yo le digo que usted le puede meter una patada al diablo? Porque el diablo también habla. ¿Aló? Se me quedaron en la casa. El diablo también sabe de Biblia. Ay, Dios mío. El diablo también sabe versículos. El diablo también conoce tu andar y conoce tu entrada y tu salida. El diablo también te ve. El diablo también tiene la capacidad para poder hablarte. Pero con esta herramienta usted va a tener el discernimiento para saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. ¿Usted está listo para esto? Mire, usted va a ser entrenado en el conocimiento de Dios. Y a mí me gusta mucho las experiencias que uno tiene con Dios, porque uno logra escuchar a Dios cuando uno le es obediente a Dios. Entre más usted le es obediente a su palabra, entre más usted le es fiel a la lectura, a la búsqueda, Dios puede hablarle, Dios puede confiarle secretos a usted que no le puede confiar a alguien más. Usted está aquí. Yo recuerdo hace como 3 años, no sé si yo lo mencioné aquí hace algún tiempo, en el día de mi cumpleaños, una de las cosas que yo tengo como costumbre
y es por mi pasado, es de poder pasar mis primeras horas, escuche esto, mis primeras horas con Dios siempre, pero específicamente en el día de mi cumpleaños. Eso es una de las cosas que yo más le entrego a Dios. O sea, cuando es 12 y 1, o si quizás ya ese día, en la noche anterior me dormí temprano y me levanto, no sé, 5, 6 o 4, depende de lo que ponga. Entonces en ese momento yo le entrego mis primeras horas a Dios. Y solamente me meto a mi lugar secreto y no me meto a pedirle a Dios, sino me meto a agradecerle a Dios. Simplemente agradecerle. Y en una ocasión Dios me reveló de que en los cumpleaños se desata un espíritu de depresión en las personas. Y cuando yo he ministrado esto, me doy cuenta que es verídico. Hay mucha gente que pasa sus cumpleaños más triste que otros días. Porque en el día de tu cumpleaños hay demonios que son desatados para poder truncar la felicidad que Dios te ha dado por cumplir un nuevo año. Y en ese momento yo estaba comenzando el día y estaba comenzando a sentir una aflicción en mi corazón. Y estaba comenzando a sentir de que esto mismo que Dios me había revelado me estaba atacando. Y yo sentía de que quizás no iba a tener un cumpleaños hermoso, quizás no iba a recibir muchos regalos. Y recuerdo que Dios me habló muy claramente y me dijo: hijo, lo que pasa es que la felicidad no está en el recibir, sino está en el dar. Y recuerdo que cuando Él me dijo eso, yo ahí recuerdo que estaba arrodillado y sentado en una pared que tenía en el apartamento en Panamá. Y estaba todo apagado y yo estaba metido en el silencio de Dios. Y recuerdo que Él me dijo: te vas a levantar y vas a ir a la plaza del Super Extra de las Acacias, y allí te está esperando una mujer. Esa mujer está sentada y ella está esperando que tú le entregues un dinero que yo te voy a decir. Y mientras Dios me hablaba, era como que si yo saliera de mi cuerpo y yo caminara por la plaza, y yo veía a la mujer sentada como en la acera de los estacionamientos. Y cuando yo la veía, ella lloraba. Pero luego, en ese momento, yo tenía dos opciones: o creer lo que Dios me estaba diciendo, o simplemente decirme a mí mismo: estás loco. ¿Cuánto le ha pasado eso? Estás loco. Pero yo decidí que cuando yo salí de mi cuarto, yo lo primero que hice fue hablar con mi esposa y le declaré mi experiencia con Dios. Le declaré la experiencia que yo había tenido de que Dios me había hablado algo. Y usted sabe lo duro de que yo hubiera tenido esta experiencia. Y es duro, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios te habla, también el diablo te habla. ¿Aló? Porque en ese momento yo tenía la certeza y la seguridad que Dios me estaba hablando. ¿Usted está aquí? Pero en ese momento también el diablo me dijo: ¿y si esa señora no está ahí? ¿Y si eso es producto de tu imaginación? ¿Y si eso no está pasando? ¿Y si cuando tú llegas allí no hay nada? Vas a quedar en vergüenza con tu esposa. Tu esposa va a pensar de que Dios no te habla. Tu esposa no va a pensar de que tú estás loco o estás pasando tu pena. Pero algo que
miren, algo que uno tiene que hacer cuando uno tiene la certeza de que Dios le está hablando es declararlo. Porque cuando uno lo declara, escuche esto, cuando uno lo declara, se hace la realidad del cielo en la tierra. Porque es algo que Dios te habló, pero tú lo estás afirmando, escúcheme, diciéndoselo a alguien más. Lo que pasa es que mucha gente, Dios le quiere hablar, pero ellos no tienen la capacidad para ser obedientes de la manera como Dios les quiere hablar. ¿Usted está aquí? Y yo le dije a mi esposa, agarremos el carro y vámonos a la plaza. Y cuando yo estaba caminando, parqueamos el carro, la plaza era como una V, y parqueamos el carro en una esquina y comenzamos a caminar. Yo recuerdo que cuando comencé a caminar, mis pies temblaban, porque la duda estaba atacándome. Y yo decía, diablo cochino, yo sé que Dios me habló y yo voy a cumplir lo que Dios me ha dicho. Y cuando yo estaba caminando, como era una V, había que pasar un pasillo largo, girar y otro pasillo largo. Y cuando nosotros comenzamos a caminar, yo vi desde el primer punto hasta el último punto, no había nadie sentado en la acera. Y yo comencé a caminar y le dije, amor, esa mujer me está esperando, porque Dios le dijo a ella y me dijo a mí que está esperando esto. Y cuando yo llegué al lugar, yo doblé para poder llegar a la siguiente, el siguiente pasillo. Y cuando yo doblé, estaba la señora sentada allí. La misma señora que yo había visto cuando yo salí de mi espíritu. Ella estaba sentada allí. Y sabe, era tanto lo de Dios en ese momento que yo no me atreví a hablarle. Yo tuve que decirle a mi esposa y le dije, amor, esa es, háblale. Y mi esposa se le acercó y ella le contó todo lo que había pasado. Ella le dijo, lo que pasa es que mi esposo estaba orando. Y mientras él oraba, Dios le habló de que había una mujer que estaba sentada aquí. Y esa mujer estaba esperando algo de Dios. Y cuando ella me vio, usted sabe lo primero que ella me dice. Pregúntele a mi esposa. Ella me dice, te estaba esperando. O sea que en el espíritu ya Dios me había hablado a mí, pero ya le había hablado a ella también. Y usted sabe, escuche, si se lo va a dar fuerte, déselo fuerte a Dios. Y yo le quiero enseñar esta joya. ¿Usted sabe por qué? Porque esto va a romper todo parámetro de su mente. Esto va a romper, mire, esto va a traer un crecimiento tan sobrenatural sobre su vida que usted no va a volver a ser el mismo. Porque cuando Dios le habla al hombre, ya el hombre no vuelve a ser el mismo. Porque dice la Biblia que Dios puso su aliento, escuche, en el hombre. Y yo voy a ir no me quiero adelantar, pero escuche esto. Cuando Dios le comienza a hablar a uno, ya uno no se mueve por sus emociones o por lo que uno siente que está bien, sino que uno se mueve por lo que Dios le está hablando en el ahora. Usted sabe que hay mucha gente que ha sido salva en Iglesia Comunidad simplemente porque mi esposa y yo oímos la voz de Dios. Y escúcheme, dice la Biblia que las cosas son espirituales para los que viven en el espíritu. Pero la gente que no tiene el entendimiento o que quizás no ve las cosas del espíritu no entiende lo que estamos hablando. Y yo sé que este día usted va a salir, mire, tan capacitado y tan lleno de Dios, que usted va a ir a su lugar secreto y usted va a decirle, háblame Dios. Escúcheme, y se lo quiero recalcar, porque usted dice que no, pastor, Dios le habla a usted porque usted es el pastor. No se equivoque.
Porque en ese momento que Dios me había hablado, y esta es una de las anécdotas de muchas que he tenido. Cuando Dios me habló, yo no era nadie. Escúcheme, ni era líder, no tenía posición en la iglesia. Si no, pregúntele a mi esposa. ¿Y qué le quiero decir? Es que usted también puede escuchar la voz de Dios. Usted también puede acercarse a Dios. Y Dios también puede hablarle a usted de la misma manera que le habla a los grandes hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué Dios desata un poder, escúcheme, sobrenatural en un hombre y una mujer de Dios? Porque son gente que le sabe escuchar. ¿Por qué uno puede hacer algo y las cosas prosperan? Porque uno escucha la voz de Dios. Miren, y a veces nosotros hemos en muchas maneras, a veces hemos confundido la fe. La fe, dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso es así, lo dice la Biblia. Pero hay un hombre llamado Abraham que fue llamado el padre de la fe. Usted está aquí. Pero el padre de la fe nunca hizo nada sin primero escuchar la voz de Dios. Que él fue llamado el padre de la fe porque primero escuchó la voz de Dios y después actuó. O sea, su fe tiene que estar basada en lo que usted le escucha a Dios, y entonces usted actúa basado en lo que Dios me está diciendo, porque yo lo estoy creyendo. Usted está aquí. Y yo digo, Abraham fue el hombre, el padre de la fe. Pero usted nunca dijo, usted nunca vio a Abraham decir, que voy a abrir un negocio de tela porque tengo fe. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham dice que habló con su papá, su mamá, y le dijo, papá, mamá, tengo que salir de tu casa. Ya tengo 50 años viviendo aquí, tomando tetita, así que tengo que salir. Entonces, de esa palabra de Dios fue que Abraham se movió. O sea que la fe primero viene cuando dice que la fe viene por el qué. Ay, Dios mío, usted está aquí. ¿Por el qué? ¿Y el oír qué? Ah, usted está aquí entonces. O sea que para yo poder tener fe, primero Dios tiene que hablarme. Para yo poder tener algo, mire, para que Dios se mueva sobrenaturalmente en la vida de alguien, Dios tiene que activar su voz en tu vida. Dios no puede hacer algo grande en tu vida si primero no activa su voz en ti. Y hay gente, yo no entiendo cómo hay cristianos que viven 20, 30 años y Dios nunca le habla. Y no saben cómo escuchar a Dios. No saben qué decisión tomar en un momento de crisis. Porque en momento de crisis es cuando Dios te quiere hablar. Usted está aquí. Pero muchas veces, ¿saben qué es lo que pasa? Es que no saben escuchar a Dios porque no han entendido el concepto y el principio de escuchar a Dios. Y yo quiero explicarte un poquito lo que significa voz. Cómo escuchar la voz de Dios. Voz en el hebreo es kol, pero en el griego significa es phone. De la misma manera como se dice phone en inglés, es en griego. Y es también por eso que se le dice en español al teléfono. Usted está aquí porque se habla teleféricamente de un punto a otro punto. Es un sonido que se da. ¿Y sabe lo que quiere decir la palabra phone en el griego? Quiere decir luz y alumbramiento. O sea que cuando tú escuchas la voz de alguien, y te lo voy a poner un poquito más profundo, cuando tú escuchas la voz de Dios, eso te trae luz en medio de la tiniebla. Eso te trae alumbramiento en medio de la crisis y en medio de la duda y de la confusión. Porque la voz de Dios trae luz.
Yo no sé si seguir, Solange. ¿Sigo o no sigo, Solange? Miren, y es que cuando uno escucha la voz de alguien, uno puede estar dormido, pero se despierta. ¿Pero por qué usted se despierta? Porque eso trae un alumbramiento a su vida. Usted puede estar, escúcheme, usted puede estar en 3 cuartos aparte. Usted puede estar en la terraza, su hijo está durmiendo y usted dice, se despertó el bebé. Más nadie lo escuchó, pero usted lo escuchó. Y hay muchas veces que el vecino, usted está hablando con el vecino dice, no, lo que pasa es que tú no has escuchado la voz de mi hijo porque yo conozco a mi hijo. Usted está aquí, se despertó y cuando usted va allá, el niño está ¿por qué? Porque usted ha reconocido la voz de su hijo. Y eso despierta, trae un alumbramiento a su vida que usted dice, se despertó. Y es de la misma manera, mire, y yo quiero que Iglesia Comunidad sea una iglesia sensitiva al Espíritu. Sepa, escúcheme, sepa percibir las atmósferas. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos percibir, nunca vamos a crecer en el Espíritu. Y la voz de Dios, me gusta Ezequiel lo que dice la Biblia que era como un estruendo de alas. Ezequiel dice, era como un estruendo de alas, como la voz del Dios que habla. Eso es una afirmación. O sea, Ezequiel le estaba afirmando proféticamente de que Dios habla. Yo no sé, pero yo no creo en un Dios muerto. La primera vez que yo le dije a mi mamá de que Dios me habló, mi mamá me miró como que, ahora sí estás quedando ponche. Y yo me dije a mí mismo, ¿cómo nosotros creemos en mire, yo no creo en un Dios muerto. Yo no creo en un ídolo. Yo no creo que Dios está en una tumba. Es más, a veces nosotros ponemos de que la cruz y esto, la cruz es una representación de la redención de nuestra vida. Pero Jesús no está en esa cruz. Dice la Biblia que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Usted está aquí. Y hay gente que le gusta usar el concepto de la cruz para todo. El concepto de la cruz es una redención. La cruz me recuerda de que yo me morí juntamente con Jesús allí, de que yo fui redimido, pero Jesús resucitó de entre los muertos. Y me gusta porque Ezequiel dice, como la voz del Dios que habla, porque Dios habla. Y ahora mire, hay muchas historias. A mí me gusta la historia del pequeño Samuel cuando Dios lo llamó. Dice la Biblia que él escuchaba su voz. La primera noche escuchó su voz, pero no la logró identificar. Usted está aquí. No la logró identificar. ¿Y sabe para dónde iba? Escúcheme, iba para donde su pastor. Iba para donde el sacerdote. Porque cuando usted no sabe identificar la voz de Dios, usted va a cualquiera persona. Pero cuando usted sabe que verdaderamente es Dios hablando, usted va a Dios. Míreme, nosotros como pastores somos guías de un rebaño. Usted sabe que todo cristiano, nosotros somos ovejas. Dígale que está a su lado, qué linda ovejita o qué lindo ovejito eres. Dice que nosotros somos ovejas de su rebaño. Dice que éramos en otro tiempo como ovejas sin qué, sin pastor. El Salmo 23 habla de que Él es nuestro pastor. Siempre la Biblia identifica al cristiano como una oveja. Escúcheme, sea una oveja, no sea un cabrito. Una oveja se deja guiar. Y hay una canción, hay una canción que mi hijo escucha de la cabrita, se llama La Cabrita. De que era una cabrita que estaba bien solita
y no tenía rumbo, no tenía nada, porque era una cabrita necia y terca. Pero dice que un día ella se cansó de ser cabrita y fue ante Jesús y le dijo: yo quiero ser una ovejita. Por eso yo no quiero tener en iglesia o comunidad gente cabrita. Yo quiero tener ovejas que sepan escuchar la voz de su pastor y sepan hacia dónde caminar. Aló. Y dice la Biblia que cuando Él los llamó, Él les dijo, 2 veces le llamó, y fue Samuel donde el sacerdote Elí le dijo: ¿me llamabas? Y le dijo: no, yo no te he llamado. Y le dijo: si te llaman por 3ª vez, respóndele: heme aquí, Señor, habla a tu siervo. Y desde allí, mire, yo quiero romper todo paradigma. Desde allí comenzó el ministerio de Samuel. Usted sabe cómo comienza un ministerio poderoso y sobrenatural. Un ministerio sin ningún tipo de vergüenza, sin nada que reprocharle. Comienza con la voz de Dios. Yo decía: ¿por qué no comenzó el ministerio primero y después Dios le habló? No. Lo que primero tiene que comenzar en tu vida es la voz de Dios. Porque cuando tú estés en el ministerio, tú sepas cuándo Dios te habla y cuándo el diablo te habla. Y por eso que, míreme, Samuel sabía cuándo tomar decisiones críticas. Samuel sabía cuándo decir: Saúl ha sido desechado. Qué decisión dura. Pero él era firme en su convicción porque ya Dios le había hablado. Usted está aquí. Ahora, ¿cómo yo escucho la voz de Dios? ¿Cómo yo escucho la voz de Dios? Mire, una de las cosas, número 1, para escuchar la voz de Dios, usted debe sensibilizar su espíritu. Diga conmigo: sensibilizar su espíritu. ¿Y cómo es esto, pastor, de sensibilizar mi espíritu? Usted sabe que el cristiano siempre está oyendo algo. Usted no tiene problemas auditivos. Usted me está escuchando. Pero ¿por qué usted escucha al pastor y no escucha a Dios? ¿Por qué usted escucha a su esposo y no escucha a Dios? Y miren, la mayoría de los problemas matrimoniales, o la mayoría del problema de esta sociedad, es que el hombre, el sacerdote, no ha sabido aprender a escuchar la voz de Dios. Porque cuando uno escucha la voz de Dios, uno dice: Dios me habló que es por aquí, y tenemos que hacer un ayuno en familia para poder recibirlo de Dios. Ahora, usted sabe cómo usted sensibiliza su espíritu: haciendo deporte espiritual. Miren, una de las cosas que usted y yo tenemos que ser muy sinceros es que el ayuno no es fácil para nadie. ¿Cuánto le está haciendo difícil el ayuno? Ayer la pasé chiquitita, como decimos. Ayer fui a una boda, mi esposa y yo. Y en las bodas hay banquetes. Y había todo menos lo que yo podía comer. Y la pasé difícil. Y yo me preguntaba, mientras la gente comía, y le decía a Dios mío, ¿cómo hay gente que nunca hace un sacrificio? ¿Cómo hay gente que nunca hace un ayuno? ¿Cómo hay gente que vive su vida de Disneyland a París, a Roma, y nunca tienen un momento para hacer un sacrificio para Dios? Hay gente que usted conoce que son supuestamente cristianos y esa gente nunca ayuna. ¿Aló? Y yo le decía a Dios: Dios mío, ¿pero por qué?
¿Por qué pasa esto? ¿Y saben lo que Dios me decía? Me decía, recuerda que tu recompensa está en el cielo. Y la gente que no hace o no me busca no puede esperar la misma recompensa que tú y yo estamos teniendo en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque la recompensa de Dios viene, escúcheme, cuando otros ya terminaron de recibir su recompensa. Ayer muchos tenían una recompensa. Usted está aquí de comer en el McDonald's, de comer KFC, de comer chicharrón, de comer esto, comer lo otro. Muchos tenían su recompensa. Y usted estaba teniendo ¿qué? Sacrificio. Usted está aquí. Pero ahora que nosotros entreguemos nuestro sacrificio, prepárese que viene su recompensa. Pero su recompensa no es la misma que ellos. Su recompensa tiene que ser mayor. Yo no sé si usted está creyendo esto, pero yo lo estoy creyendo en mi espíritu. Ahora, pastor, ¿cómo yo sensibilizo mi espíritu? Para sensibilizar mi espíritu yo tengo que identificar lo que estoy oyendo. Siempre estamos escuchando algo y usted siempre tiene su oído presto para oír. Escuche esto, pero no es siempre Dios que le está hablando. Yo dije esto. El diablo se sabe la Biblia. El diablo habla también. Y miren, mucha gente se ha ido de la iglesia, de esta y de muchas iglesias, se han apartado de Dios porque dicen que Dios le habló, pero no es Dios, es el diablo. Porque Dios no te va a mandar al mundo para atrás. Dios te va a hacer permanecer en la casa de Dios para que tú crezcas, tú te reproduzcas y tú puedas traer bendición a tu generación y a la generación de tu generación. Y la gente dice, no, lo que pasa es que yo me voy porque Dios me habló. Dios no te habla que tú te vayas para el mundo. Si usted me dice, pastor, yo he sentido, y esto es muy delicado, hacer esto y hacer esto porque Dios me habló. Entonces, mire, usted va a ver verdaderamente si es de Dios cuando usted lo hace y hay frutos y hay producto de eso. ¿Aló? Ahora, la gente hoy en día no quiere sensibilizar su espíritu. La gente, mire, la gente no quiere hoy en día ayunar. Pero ¿sabe cuándo usted ayuna? Cuando Dios le habla. Porque usted no se levanta un día diciendo, hoy tengo como ganas de ayunar 40 días y 40 noches. Hoy tengo unas ganas tremendas de ayunar. Quizás sí, quizás no. Pero ¿sabe cuándo usted ayuna? Cuando Dios le habla y te dice, métete en 7 días de ayuno. Ese Instagram que estás usando diariamente, ese YouTube que estás usando diariamente, quítatelo y dámelo como sacrificio vivo delante de mi trono. Entonces cuando Dios te habla, tú dices, es Dios. No hay negocio con Dios. Porque cuando usted, mire, cuando usted ayuna para el pastor, usted negocia con el pastor. El pastor no está en la boda, vamos a comer. Pero cuando es Dios quien te manda al ayuno, oye, Dios espera y está en todos lados esperando que tú ayunes y que tú le busques. Y sabe, mire, una de las cosas de sensibilizar nuestro espíritu es muchas veces callar lo que nosotros estamos oyendo. ¿Sabe muchas veces por qué usted no escucha a Dios? Porque usted vive muy ajetreadamente. Usted va acelerado para todos lados. Usted está aquí, latino. El latino anda acelerado para todos lados. Voy para la iglesia, mueve el niño, arrancamos allá, se nos quedó el niño. Se ríe porque usted se identifica. Entonces cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene turbado.
Porque tuvo que bañar a todos los niños. Un niño se le quedó sin bañarlo. Porque usted vino apuradísimo y parquea, que casi me meten el carro en el lobby. Y usted llega y usted dice, y cuando usted quiere adorar, usted no siente nada. Porque usted está acelerado en la vida. Porque usted anda corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Porque usted no se ha organizado. Porque no hay un momento, escuche esto, de silencio en su vida. A veces nosotros pensamos, Dios nos habla en el bautízame, Señor, con tu espíritu. Y en la bulla y en la cosa. No, Dios no habla allí. Y es por eso que muchas veces nosotros tenemos que agarrar el carro y ponerlo en 10 kilómetros por hora. Y sabe, mira, cuando tú vas lento en la calle, el mismo entorno hace que tú aceleres. La misma vida diaria hace que tú aceleres. Porque tú vas a 20 kilómetros por hora y viene el de atrás. Te rebasan, te bajan el vidrio y te dicen 10,000 cosas. Porque la gente anda acelerada. Pero el cristiano tiene que reconocer que muchas veces tiene que, escúcheme, meterle freno a la vida. Porque nosotros pensamos que muchas veces somos más productivos cuando hacemos más. Pero eso no se llama productividad. Eso se llama, escúcheme, eso se llama estresarse la vida sin escuchar a Dios. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted vive la paz del cielo. Ahora, no estoy diciendo que no se va a poner bravo, pero usted vive una paz, una tranquilidad, porque usted sabe que es Dios que le está hablando y que aunque pasen problemas, aunque pasen disturbios, a usted no le llegará. Porque ya Dios le está hablando lo que está sucediendo en el cielo. Hay gente que se levanta y lo primero que hace es poner la noticia. Y cuando van en el carro piensan en toda la noticia que escucharon. Que viene un presidente, que es socialista, que viene un presidente, que es homosexual. Ay, ya la vida, voy a tener un presidente. ¿Y dónde voy a meter a mi hijo? ¿Dónde va a meter? Y no hay, míreme. No hay un desaceleramiento en su vida. No hay un silencio en su vida. ¿Y usted quiere que yo le muestre esto? Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Cuando lo tiene, dígame un fuerte Dios, háblame. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Cuando lo tiene, diga conmigo, háblame Dios. Dice la Biblia, voy a darle un poquito de contexto para que usted entienda. Dice la Biblia que Elías estaba siendo perseguido por un demonio, una mujer que se llamaba Jezabel. Escuche esto. Jezabel estaba persiguiendo a todos los profetas y estaba persiguiendo al único profeta que quedaba, que era Elías. O sea, en su espíritu Elías estaba turbado. ¿Quién no está turbado cuando alguien lo está buscando para matarle? Pero dice la Biblia que en ese momento Elías se metió en una cueva para esconderse. Y que cuando se metió en la cueva comenzó a desatarse un terremoto. Dice, y tras el terremoto, póngame el 11. Y dice, y le dije, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová, mire, que él se puso en el monte, dice. Y dice que aquí Jehová se pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero dice la Biblia, mas Jehová, ¿qué dice ahí? No estaba
en ese viento que quebraba los montes, las piedras y hacía desastre. Y sigue diciendo, y tras el viento un terremoto. O sea, mire todo lo que Elías vivió. Vivió un viento que se caían las piedras, se caía esto y se caía lo otro. Y después de eso dice la Biblia, y Jehová no estaba allí. Pero sigue diciendo, tras el viento dice que vino un terremoto. Póngame el 11, dice, y tras el viento vino un terremoto, mas Jehová no estaba ¿dónde? No estaba en el terremoto. Sigue diciendo el 12, y tras el terremoto un fuego. Pero dice la Biblia, mas Jehová no estaba en el fuego. Escuche, cuando yo leí fuego, yo dije, wow, Dios mío, fuego. Dios está en el fuego de Dios, es el fuego del Espíritu Santo. Ese es Dios. Ahí está Dios. Pero dice la Biblia que Jehová no estaba ¿dónde? No estaba en el fuego tampoco. Y dice, y tras el fuego vino un silbo apacible. Escuche esto. ¿Y qué dice allí? Y delicado. El 13 que dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y parándose a la puerta delante de la cueva, he aquí llegó una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo quiero enseñarle esto a usted. Cuando viene el silencio de Dios, escuche, es cuando la voz de Dios está cerca de su vida. A veces nosotros decimos, Dios me va a hablar en el tranque, Dios me va a hablar entre muchas. Mire, muchas veces Dios tiene que callar todo. Tú tienes que entrar en el silencio de Dios, en el silbo apacible. Escucha, en el silbo apacible de Dios para poder escucharlo. Por eso dice la Biblia, y Jesús decía, oigan, cuando ustedes van a orar, escúcheme, métase en su cuarto y ¿qué? ¿Sabe el error que yo cometí en estos días? Tratar de orar con la puerta abierta. Dije, voy a hacer un experimento, voy a orar con la puerta abierta. Dejé la puerta abierta. Más pensaba en las cosas que pasaban. Elaya entraba, salía, se subía al sillón, tiraba los juguetes. Y yo dije, estoy orando. Imposible. Jesús le dijo a su discípulo, cuando usted vaya a orar, métase en su lugar secreto. Escúcheme. ¿Sabe qué es secreto? Secreto es que nadie sabe. Y donde nadie sabe, es allí donde Dios te puede hablar. Lo que pasa es que usted está esperando que Dios le hable como habla el hombre, pero Dios no habla como el hombre, porque Dios es espíritu. Y dice que los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Usted sabe que para poder recibir de Dios, usted tiene que conectar primero su espíritu con el espíritu de Dios. Usted no puede escuchar a Dios en la carne. ¿Aló? Y hay gente que quiere escuchar a Dios en la carne. Y cuando usted está en la carne, usted se deja fabular por cualquier cosa que le digan. Por eso Jesús fue tentado en el monte. Y Jesús fue tentado 3 veces por el diablo. La primera 2 veces le habló y le dijo, pero la tercera dice, la palabra de Dios dice. Cuando cualquiera te puede decir la palabra de Dios dice, pero no cualquiera viene de Dios. Hoy en día cualquiera predica. En las redes sociales cualquiera abre su Instagram y dice, la Biblia dice, o Dios me dijo. Pero no es ni Dios que le está hablando. Pero usted tiene que tener el discernimiento de saber escuchar a Dios. Mire, usted sabe cómo Dios me da palabra de ciencia muchas veces. Usted, pastor, ¿qué es una palabra de ciencia? Una palabra de ciencia es que yo estoy orando por usted y Dios me revela que usted está pasando depresión o que usted está teniendo un dolor en su espalda y Dios
por medio de mí le dice: sé sano de ese dolor de espalda, usted es sana o sano. O quizás Dios me revela de que usted está pasando un proceso, y cuando yo se lo hablo, usted dice: ¿quién fue que se lo dijo? Es una palabra de ciencia, una palabra revelada en el ahora que más nadie sabía, solamente usted y su espíritu. Usted está aquí. Usted sabe cómo Dios me revela muchas veces la palabra de ciencia. Es porque muchas veces yo estoy en el lugar antes de estar. Yo le dije que esto era una perla, esto no es para cualquiera. Yo estoy en el lugar antes de estar. ¿Cómo es eso, pastor? Lo que pasa es que en mi lugar secreto, mientras yo estoy orando, Dios me está hablando de las personas. Y cuando yo hago un llamado aquí, la persona que Dios me habló, que yo tenía una palabra para esa persona, la persona pasa adelante. Yo no la llamé, ni la obligué, ni le dije: ven aquí, que Dios me dio una palabra para ti. No, la persona me habló, pero ya yo tengo la palabra de ciencia para esa persona, porque Dios me la reveló. ¿Sabe dónde me la reveló? En el silencio. No me la reveló cuando yo estoy hablando con mi esposa. No me la reveló cuando yo estoy cuidando a Elaya, que Elaya está gritando y dice: papá, papá. No me la revela allí, me la revela, mire, en el silencio. Y usted tiene que entender esto, que si usted no, mire, si usted no aprende a sensibilizar su espíritu y escuche, a entrar en el silencio de Dios, escúcheme, Dios nunca le va a hablar. Y yo le digo: nunca vaya a una persona que Dios nunca le habla. Nunca siga a una persona que no tiene una comunión con Dios, porque su destino muchas veces va a ser dañado. Yo tengo una demanda y muchas veces yo entro a la presencia de Dios y tengo mucha gente por la cual orar, pero solamente me meto en el silencio de Dios y comienzo a hablar en lengua. Dice la Biblia que mi espíritu comienza a interceder por mí, y yo hablo con Dios en el espíritu. ¿Usted sabe por qué mucha gente no oye la voz de Dios tampoco? Le he dicho varios principios. Número 1, sensibilizar su espíritu. Número 2, entrar en el silencio de Dios. ¿Pero qué es entrar en el silencio de Dios? Usted sabe que el silencio, y lo que quiere decir la palabra de que Dios estaba en el silbo apacible, dice tan delicado, otras palabras dice tan sublime, significa en lo delicado de Dios. ¿Y qué es lo delicado de Dios? Ahora, ¿cómo yo me acerco y cómo yo entro al silencio de Dios? ¿Cómo Dios puede hablarme? Yo le dije que usted piensa que Dios habla como usted habla con la persona que tiene al lado hoy. Dígale hola a la persona que tiene al lado atrás, dígale hola. Y usted piensa que es así, pero Dios no habla así. Dios puede hablarle de una manera audible, pero Dios habla de multiformas. Dios puede hablarle por medio de un sueño. Dios puede hablarle por medio, escúcheme, de una visión. Dios puede hablarle por una voz que puso en su corazón. Usted está aquí. Dios puede hablarle, mire, Dios puede hablarle. Yo tengo esta experiencia, y estas fueron mis primeras experiencias con Dios. Una ocasión, yo recién convertido, yo le decía a Dios: Dios mío, háblame. Yo no quiero ser como cualquier cristiano. Hay cristianos que vienen, se sientan y dicen: ¿sabe qué son? Mire, la gente que viene, que no quiere nada de Dios, que viene porque, no sé, no tengo nada que hacer el domingo en la mañana. ¿Usted sabe qué son ese tipo de gente? Gente que no escuchan a Dios. Gente que no tienen una relación con Dios. Porque cuando usted tiene una relación con Dios, usted es reactivo a lo de Dios, porque su espíritu se conecta a Dios. Y escúcheme, cuando Dios da una palabra, usted dice: oh, alumbramiento a mi vida, luz a mi vida. Y cuando hay luz, yo digo: wow, la luz. Hay gente que viene así. No solamente, mire, hay iglesias que la gente está así.
nunca dicen un amén, nunca levantan sus manos, porque no tienen una conexión con Dios. Porque cuando usted tiene una conexión con Dios, escúcheme, la palabra es desatada y usted la recibe en su espíritu. Yo recuerdo que cuando yo estaba conociendo de Dios, recién convertido, yo le decía: Dios mío, háblame. Yo no quiero ser como uno del montón. Yo quiero que tú me hables, porque tú eres un Dios vivo y yo sé que tú hablas. Y yo trabajaba un montón de horas. Yo regresé del trabajo de Veracruz. Yo vivía en Don Bosco, son como 1 hora y media de trayecto. Y yo regresé y yo dije: voy a orar. Pero estaba cansadísimo, hija. Estaba cansado que no podía ni poner el pie. Usted sabe que usted está cansado, que cuando usted se sienta usted se duerme. Ese cansancio así. Pero algo le dije al Espíritu Santo. Y le dije: Espíritu de Dios, no dejes que yo me duerma. Háblame. Y yo comencé a orar. Y dije: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por favor que tú incrementes mi corazón, que tú conectes mi espíritu contigo. Yo necesito. Me dormí. Y en medio del silencio, usted sabe lo que yo escuché. Cuando yo escuché todos los aplausos, yo dije: Dios mío. Y yo dije: gracias, Dios. Esa fue una de las primeras experiencias que yo tuve con Dios. Y usted pensaba que Dios me iba a hablar: Jan, levántate de tu sueño. Y cuando yo escuché estos aplausos, yo me levanté y me puse, y se me quitó todo sueño. Se me fue el sueño, tanto así que oré como 2-3 horas de una manera increíble. Y yo, mire, usted sabe cuándo es Dios: cuando usted no tiene miedo. Aló. Porque cualquiera que le aplauden en medio de la noche va donde su papá y su mamá y se la acurruca en el medio de los dos. Va llamando al pastor: pastor, lo que pasa es que escuché. Entonces usted, cuando usted identifica que es Dios, usted dice: gracias, Señor, porque me estás hablando, porque estoy teniendo experiencias contigo. Aló, usted está aquí. Y yo sé que desde hoy van a haber gente que van a tener experiencias con Dios. Van a saber identificar cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Usted sabe por qué hay gente que no escucha a Dios. Porque no han sabido entender cómo es la voz de Dios. Dice la Biblia, usted sabe qué es silencio. Dice la Biblia que cuando Dios llamó al hombre y lo creó, dice que puso aliento en él, un soplo. Y que Dios te habla en el silencio significa que Dios te habla en el murmullo. Te lo voy a decir nuevamente. Que Dios habla en el silencio es que Dios te habla en el murmullo. ¿Usted sabe qué es murmullo? En el murmullo no hay sonidos. No hay sonidos. ¿Usted sabe por qué no hay sonido? Porque mis cuerdas vocales no están poniéndose a funcionar. Voy a ser un poquito más profundo. Cuando usted habla en murmullo, usted habla en el aliento. Cuando usted habla en el aliento, usted no usa sus cuerdas vocales, o sea, no hay sonido. Usted habla solamente en el aliento. Y escuche, esa es la manera como Dios habla. Ahora, usted tiene que entender esto. La manera que usted entra en el silencio de Dios y en el murmullo de Dios, escúcheme, es acercándose a Dios. ¿Por qué acercándome a Dios, pastor? Por medio del ayuno, de la palabra, de la búsqueda, de que yo tengo que buscar a Dios en mi espíritu. Pero ¿por qué es esto? Se lo voy a explicar. Alfredo, ¿tú me escuchas? Alto y claro, ¿verdad? ¿Tú me escuchaste?
qué ella me escuchó? ¿Por qué la pastora me escuchó y Alfredo no me escuchó? Porque la pastora está ¿qué? Ella está cerca. La única manera que usted puede escuchar a Dios es cuando usted está cerca de Dios. Porque Dios no habla como los hombres. Por eso dice la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios habla a través del murmullo. Y cuando Dios habla sus planes, sus secretos, cuando Dios habla lo que tú tienes que hacer. Y yo quiero que la gente, mire, los ministerios entiendan esto. No, pastor, yo tengo una idea. ¿Y cómo te dio la idea? Lo que pasa es que yo estaba comiéndome un desayuno y viendo las caricaturas con mi hijo. No, eso no viene de Dios. Porque cuando Dios te habla en el silencio. Dios te habla en el silbo apacible. Dios te habla en el murmullo. Y Dios te dice: quiero que hagas esto. Y cuando usted venga a mí, yo quiero que los ministerios se muevan en esta atmósfera. De que los ministerios digan: pastor, yo tengo esto. Y que yo, mire, cuando algo es de Dios, mi espíritu se conecta con tu espíritu, porque es el espíritu de Dios. Usted no está entendiendo esto. Y la única manera que usted va a escuchar a Dios es acercándose a Dios. Gracias, mi vida. Qué modelo más hermosa. Denle un aplauso a su pastora. Y es por eso que hay muchos cristianos que no escuchan a Dios, porque no están cerca de Dios. Porque el que está cerca a Dios, escúcheme, el que está cerca a Dios, de seguro que lo escucha. Pero si usted está lejos, no me diga a mí que usted escuchó a Dios. Por eso es que yo me meto, mire, yo me meto a orar. ¿Para qué? Para escuchar a Dios. Usted piensa que mujer auténtica, la pastora se levantó un día y dijo: quiero hacer una conferencia como si fuera una novela. No. Dios le habló en el silbo apacible. Dios le dijo: vas a hacer una conferencia de mujeres. Por eso es que hay muchas veces que usted tiene que callar. Mire, no todo el mundo habla de Dios. Ahora, ¿cómo yo identifico de qué es la voz de Dios? Porque una cosa es conocer. Mire, y esto es importante, usted tiene que conocer la voz de Dios. Yo sé cuando mi esposa me está hablando porque yo conozco la voz de mi esposa. Ahora, ¿cómo yo sé que es Dios que me está hablando? Número uno, Dios cuando me habla me da paz. Miren, Dios da paz cuando habla. Ahora, no confunda la paz con el reto. Dígale que está a su lado: no confunda la paz con el reto. Porque hay muchas veces que Dios te manda a hacer retos que son tan gigantes, porque Él es un Dios gigante, que da miedo. Y usted dice: no, lo que pasa es que el pastor me dijo que me iba a dar paz. Y si usted anda viviendo en paz toda la vida, usted nunca va a tener retos, porque los retos dan miedo. Pero al final de la carrera, escúcheme, usted tiene paz en su corazón. Cuando Dios no dijo: ve a Penonomé, qué miedo que me dio eso. Qué miedo que le dio a mi esposa. ¿Quién se muda sin conocer a una sola persona, a una ciudad a otra, y decir que yo abrí una iglesia? ¿Y dónde es la iglesia? En mi casa. ¿Aló? Y cuando dije te invito a la iglesia, cuando te iba a una casa. Pero miren, detrás de todo miedo, mi esposa y yo sabíamos que era la voluntad de Dios, porque teníamos paz. Miren, la voz de Dios te da paz y te hace entender de que tú estás en un lugar cumpliendo el propósito a pesar de todo lo que ha pasado antes, y sabes y entiendes de que tienes paz en tu corazón. Diga conmigo: paz. Número 2, ¿qué me indica que es Dios hablando? Número 2, me mueve a misericordia.
la voz de Dios me mueve a misericordia. ¿Qué es esto de me mueve a misericordia? Mírenme, me pone a bendecir a otros. Me pone a tener amor por el prójimo. Dios no te puede hablar de que métele una pedra al muchacho este. No, eso no es Dios. Porque la misericordia de Dios te hace hacer cosas que ni tú mismo querías hacer. Ay, Dios mío. Porque en tu carne tú quieres aguindar a 2 que 3 personas. Y en el trabajo más. Aló. En la escuela más, el profesor ese quiero guindarlo, pastor. Ese profesor que me dejó con 2,9. Están los jóvenes diciendo. Ese profesor yo quiero guindarlo. Pero en medio de ese sentimiento que tú tienes, Dios te habla y te dice, llévale un regalo. Y tú dices, diablo cochino, te reprendo, diablo. Pero tú no sabes que es Dios que te está diciendo, oye, muévete a misericordia, porque quizás tú eres la herramienta que quiero usar para que yo me le pueda presentar a esa persona. Miren, cuando Dios te habla, te mueve a misericordia. Cuando Dios te habla, tú haces lo que no quieres hacer muchas veces. Cuando estás en medio de una pelea, Dios te dice perdona y tú dices no, que voy a perdonar. Pero tú sabes que es Dios hablándote y diciéndote cállate. Pero ¿por qué me tengo que callar si mi apellido es Barahona y yo tengo que defender mis generaciones y mi argumento tiene más potencia? Cállate. ¿Sabes que Dios también te dice cállate? Porque hay muchas veces que nosotros hablamos mucho. Dice la Biblia que en el mucho hablar, escúcheme, hay pecado. Hay veces que usted simplemente, miren, hay veces que usted quiera entrar a la presencia de Dios. Dice, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Dios me dice, cállate. Haz silencio. Y cuando hago silencio, escúcheme esto, es donde Dios me habla. Hay muchas veces que quiero pelear con mi esposa, porque usted piensa que mi esposa y yo no tenemos diferencia. En todo matrimonio hay diferencia. Y yo quiero, mire, yo quiero ganarle la discusión, porque tengo todas las herramientas y todos los pretextos. Primera vez en mi vida que me acuerdo de todas las cosas que pasaron. Y ya estoy a punto de ganar la discusión. Y ella nada más tenía un argumento, yo tenía 5. Y Dios me dice, haz silencio. Porque muchas veces para ganar, primero hay que saber perder. Nadie que no sepa perder es apto para ganar. Nadie que nunca ha estado de rodillas en una circunstancia es apto para la grandeza. Porque la grandeza no la hace una persona que no tiene proceso. La grandeza la hace una persona que ha pasado un proceso, pero ha reconocido con sus rodillas en el piso que quien se lleva la gloria es el de arriba y no yo. Yo creo que tenía que ser más fuerte para Dios. Escucha, Dios no te va a hablar para hacerle daño a otros. Sí, porque vamos a hacer una fiesta de jóvenes, porque la iglesia que está aquí hacen fiesta de jóvenes, nosotros lo vamos a hacer mejor. Eso no va a prosperar porque eso no es Dios. Escúcheme, Dios no se mueve en competencia. Aló. Si usted tiene un espíritu de competencia, quíteselo, porque Dios no se mueve en competencia. Dios se mueve en armonía. Y número 3, cuando Dios te habla, te conecta a lo sobrenatural. Te pone a hacer cosas que antes tú no hacías. Adora en medio de tu sala con tu familia. Yo sé, pero yo nunca lo he hecho. Ese es Dios que te está hablando. Muchas veces el diablo es el que te dice, oye, ve Netflix. La última de Netflix que tu primo te llamó y te dijo, tienes que verla. ¿Usted sabe y mire, hay gente que se conecta a la televisión y dice, wow, pero cuando vienen a la iglesia son así. Porque su espíritu no está conectado con lo espiritual. Pero cuando le ponen una película, cuando le ponen un show, cuando tiramos chistes en el asado, ¡ah! ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí o se me fue?
Porque miren, no han reconocido la voz de Dios. Ahora yo quiero terminar con esto. ¿Qué desata en tu vida escuchar la voz de Dios? Miren, la voz de Dios y obedecerle. Mire lo que dice en Juan 5:30. Búsqueme Juan 5:30. Cuando lo tiene, diga conmigo: háblame, Dios. Esto le va a romper los sesos. Escúcheme. Este es Jesús hablando. Este es Jesús hablando. Escúcheme. Este es Jesús hablando. Y dice: yo no puedo hacer nada por mi propia. ¿Qué dice? O sea, dice la Biblia, Jesús diciendo: yo no hago las cosas por mí mismo. Juzgo solo según lo que ¿qué? Dios mío. Juzgo solo lo que oigo y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que ¿qué? Del que me envió. Póngamele una Reina Valera allí, por favor. Yo no, dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Y yo le quiero decir esto. Usted quiere crecer en su ministerio. Usted quiere ver a Dios más de cerca. Acérquese a Dios. Usted sabe lo que estaba diciendo Jesús aquí. Jesús estaba diciendo: yo no hago ningún milagro, yo no hago ningún prodigio por mí mismo. Escuche, dice: porque yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que yo hago según oigo. Dios mío. Y dice: porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de ¿quién? La única manera que usted va a moverse en milagros, que Dios va a moverse poderosamente en su vida y sobrenaturalmente en su vida, es cuando usted escuche la voz de Dios. Es por eso que dice la Biblia que Jesús se apartaba a los montes a orar. ¿Sabe lo que Jesús estaba preparando? Jesús estaba preparando los milagros del día siguiente. O sea que Jesús estaba recibiendo del Padre lo que ya iba a suceder. Jesús estaba recibiendo de que un gadareno se le iba a presentar endemoniado y que él lo iba a reprender y que él iba a ser sano de ese demonio. Escúcheme, los milagros no se producen en público. Los milagros se producen en el secreto y son desatados en el público. Usted quiere ver a un hombre y una mujer de Dios poderoso. Mírele cuánto ora y cuánto busca de Dios. Por eso en esta iglesia no vamos a dejar de decirle: busque de Dios, métase con Dios, enciérrese en su cuarto, cierre la puerta. Y si tiene familia y niños pequeños, planifíquese con su esposo, con su esposa. Agárramelo 2 horitas aquí, porque yo necesito buscar de Dios. Escúcheme, hay una búsqueda de Dios corporativa y eso es hermoso en familia. Aló. Pero hay una necesaria que no es negociable y es la búsqueda individual de Dios. Hay gente que dice: sí, yo busco aquí a Dios en mi casa y aquí alabamos y adoramos. ¿Y cuándo es que tú te metes en tu cuarto solo? ¿Aló? ¿Cuándo es que tú buscas a Dios solo? ¿Cuándo es que tú cierras tu puerta, como dijo Jesús, y que tú solo en lo secreto estás con Dios? Tú solo en el silbo apacible estás con Dios. Mire, esto es tan tremendo que dice Jesús: dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino que lo que yo hago es lo que yo oigo de Dios. ¿Y qué desata eso? Crecimiento en su vida. Porque usted no va a hacer lo que usted quiere, sino que usted va a hacer lo que ya oyó en secreto. Usted tiene una fiesta, usted es líder, usted tiene que buscar a Dios y preguntarle a Dios: Dios mío, ¿qué tú quieres allí?
Y Dios en medio de ese silbo apacible te va a decir: pon una mesa en el medio. Y en esa mesa se van a sentar todos. Y yo voy a descender mi gloria allí. Pero si usted no entiende y usted no ha recibido la voz de Dios, usted va a venir a la actividad y usted va a poner sillas sin mesas. Y Dios dice: esa no era la manera como yo que me quería mover. Y todos van a salir muy felices y muy contentos de la actividad. Pero no confunda el contentamiento de una actividad con la llenura del Espíritu en el corazón. ¿Usted está aquí? Porque es necesario que escuchemos, que abramos nuestros oídos a la voz de Dios. Mírenme, Dios mío, cuando tú escuchas la voz de Dios, te da un hambre mayor. Usted quiere saber cómo es la manera correcta de vivir constante en Dios, escuchando la voz de Dios. Porque cuando usted escucha la voz de Dios, usted no se cansa. Míreme, usted se puede cansar de la voz de su esposo, de su esposa, pero de la de Dios jamás. Porque Dios siempre, mire, Dios siempre tiene una forma nueva como hablarte. Cuando yo pensé que lo conocía todo, Dios viene y trae una nueva forma como me habla y me rompe los sesos en 10,000 pedazos. Y yo le digo: Dios mío, gracias. Y número 3, te revela cosas que otros no entienden. ¿Usted quiere saber el vivo ejemplo de esto? De la voz de Dios. Diga conmigo: Noé. Dígalo, Noé. Usted sabe que cuando Dios le habló a Noé de hacer una barca, no había caído ninguna sola gota de agua del cielo. En otras palabras, nunca había llovido. O sea que Dios le habló a Noé y le reveló cosas que otros no sabían. Y Noé, en su misericordia, porque fue movido a misericordia, comenzó a proclamar que venía un diluvio. Y lo trataron de ¿qué? De ponche. Dieron este ponche ahora de que está escuchando a Dios. Pero cuando tú escuchas a Dios, escúchame, es locura para los demás, pero para ti es una certeza de salvación. Porque tú entiendes y tú sabes que estás en el camino correcto. Es loco. Y usted no se ha puesto a pensar esto, de que nunca ha llovido, nunca ha caído una sola gota del cielo. Y hay un hombre que está haciendo una barca porque dice que va a caer agua del cielo. ¿Qué locura es esa? Pero ese es cuando Dios te habla. Dios te revela cosas que a otros no les ha revelado. Y yo no sé si usted quiere que Dios le revele. Yo no sé si usted quiere que Dios le hable en el secreto. Y usted se pregunta: ¿por qué Jesús sanaba de maneras diferentes? Jesús en una ocasión, dice la Biblia, que un hombre estaba ciego, escupió en la tierra y comenzó a hacer bolitas y dibujitos con la gárgara, con la flema. Escúcheme. Y después de eso, ¿sabe lo que hizo? Agarró el lodo ese y se lo puso en el ojo al hombre. Usted, mire, usted saca eso hoy en día y todo el mundo le dice: qué cochinada más grande. Porque era Jesús. Pero usted sabe qué era eso. De que ya él se le había revelado de que un hombre ciego se le iba a venir y que él iba a agarrar el lodo de su saliva para poder sanar a ese hombre. A veces usted piensa que Jesús solamente se le venían las cosas así. No. Jesús nos enseñaba de que Él era Dios. Sí, Él era Dios hecho hombre, pero Él mismo nos dejó un principio de búsqueda y de intimidad. Y usted, mire, usted no puede hacer nada si primero no oye la voz de Dios. Pastor, me gusta el testimonio de los Grenal. Dios me dijo que ese no era el auto. Si ellos hubieran cogido un sedán, un Picanto, si ellos hubieran cogido un Cherry Cucú, créame
que quizá en el mes el carro se lo hubiera quedado allá afuera. Y uno dice, pero Dios mío, ¿pero por qué? Porque tú no hiciste lo que ya yo te dije en el Espíritu. Y hay veces que la gente no prospera porque no han aprendido a escuchar la voz de Dios. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, escúchame, ya Dios te precipita de lo que ha de venir. Usted no está entendiendo esto. Samuel tuvo un gran ministerio y fue un gran hombre, sí. Pero la única manera con la cual él fue entrenado fue con la voz de Dios. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche, en este día.